Hola a todos, ¿cómo están? Por acá les traigo el video el update de acciones e índices en Estados Unidos. Para los que no han visto el video de criptos, también en un inicio en el video de criptos les hablaba un poco de qué está moviendo los mercados, de cómo esto ha afectado tanto mercados de cripto, ha afectado mercados de acciones, obviamente también afecta al mercado de commodities y de divisas. Entonces, para los que no lo hayan visto, pues les recomiendo que también los vean o vean el video. En este caso, quería empezar mostrándoles varias noticias eh, se han estado viendo durante la última semana y más ahora este fin de semana. Muchas veces todas estas noticias generan más ruido, pues al final no sabemos qué tan cierto pueda ser o qué tanto pueda llegar a suceder. Si en este caso, pues que vamos a ver el tema de la amenaza de guerra o de invasión de Rusia a Ucrania, por ejemplo, que tanto puede afectar esto a los mercados. Veía que alguien compartía que en términos generales las guerras no es que afectaran mucho los mercados, obviamente genera ruido, obviamente genera pánico en ciertos momentos, pero en el mediano y largo plazo pues es algo que en términos generales no es que afecte mucho, pero sí en este caso el tema de inflación y el tema de tasas de interés que venimos hablando desde ya hace bastante tiempo, sí me afecta mucho más los mercados. Entonces, entre noticias que surgieron a final de semana y todo lo que está sucediendo en estos momentos, pues empecemos con el tema de Ucrania y Rusia. Desde hace bastante tiempo Estados Unidos viene advirtiendo de una posible invasión rusa a Ucrania. Inclusive este fin de semana también habían ejercicios militares en Bielorrusia, que es un país muy pro Rusia, está muy a favor de las políticas de Rusia y de Putin, y siempre Bielorrusia ha sido un país bastante como amenazante, por así decirlo, para los países cercanos, entre esos Polonia, que inclusive hace parte de la OTAN, eh, y también Ucrania, que precisamente pues, ha sido de los países que ha querido ingresar a esta alianza y que por eso están todas estas tensiones últimamente. Entonces Estados Unidos viene diciendo hace tiempo que Rusia planea invadir Ucrania, pero cada vez ha ido aumentando esas alertas. Putin se ha reunido con el presidente francés, ha dicho que son más inventos de Estados Unidos que cualquier cosa, pero ya este fin de semana ya Estados Unidos empezó a advertir que podía hacer la invasión en cualquier momento. Inclusive ella avisó a los ciudadanos y a las personas como no esenciales de la embajada americana para que saliera de Estados Unidos y para que, como vemos acá en esa segunda noticia, para que evacúe la embajada. También vemos por acá otra noticia de Scott Morrison, el presidente o el primer ministro de Australia, también advirtiendo a los australianos que se vayan inmediatamente de Ucrania a otros lugares, ya que pues el conflicto con Rusia cada vez suena mucho más posible. Eh, en términos generales, cada vez que suceden estas guerras, y si se empieza uno a mirar pues todo lo que sucede alrededor de estos temas, es como algo distractor a todo lo que está sucediendo. Entonces, ¿qué pasa? La economía de Estados Unidos está débil, se habla mucho del tema de inflación. En Estados Unidos la Fed y las estadísticas dicen que la inflación está en el 7.5, que fue el último dato que salió. También ya vamos a ver en las próximas noticias que tengo acá. Pero al final de cuentas, eso es un cálculo que ellos tienen, entre comillas, amañado, eh, y que no es la realidad. Se dice que con todos los precios, con todo el incremento de precios que se ha tenido, la inflación es para que esté mínimo en el 15%,
inclusive muchísimo más. Hay personas que dicen que debería estar en el 20, en el 30, pero pues que ellos obviamente tratan de hacer cálculos que en cierto modo o de cierta manera eh, no se vea tan comprometedor, sabiendo que el 7.5 es una inflación demasiado alta. Eh, entonces se habla pues de que este tema de la guerra y de que todo lo que está sucediendo entre Rusia y Ucrania, que es más como, se evidencia mucho más por lo que dice Estados Unidos, es como un distractor precisamente para poder continuar con todas las políticas que ellos traen. Obviamente si entra una guerra y si Estados Unidos se mete en esa guerra, pues van a van a continuar imprimiendo dinero porque ya la excusa ya no va a ser la pandemia, ya no va a ser la crisis económica, sino que ya va a ser que necesitan imprimir más dinero para poder sostener esta posible guerra en la que podría estar Estados Unidos. Entonces son cosas que tenemos que tener pendientes. Se dice que el día viernes, aparte del dato de inflación, todo este tema de la posible invasión de Rusia a Ucrania fue lo que afectó los mercados de manera bastante fuerte. Entonces, por un lado tenemos pues el tema de Ucrania, por otro lado tenemos el tema de la inflación en Estados Unidos. Se esperaba, la última dato era del 7%, se esperaba que este mes el dato fuera del 7.2 y al final el dato salió mucho mayor, en el 7.5. Desde hace, como desde octubre, sabemos que la Fed decía que la inflación era algo transitorio, que no había que preocuparse, que a final de año se iba a controlar y se iba a moderar, inclusive que iba a empezar a bajar, pero eso no está sucediendo. Antes inclusive cada vez está más alta y se espera que siga subiendo mucho más. Eh, Porque precisamente todo eso se vuelve como una cadena, un círculo vicioso de una cadena, una bola de nieve que cada vez se va volviendo más grande. Entonces, si la inflación está muy alta y uno de esos factores de la inflación, por ejemplo, es el precio del petróleo, pero al mismo tiempo hay amenazas de guerra y con Rusia precisamente, que es uno de los exportadores de petróleo más grande, igual de gas natural. Entonces estas amenazas de guerra o de sanciones o todos estos temas hacen que los precios sigan subiendo, entonces obviamente, como les digo, se vuelve una bola de nieve. Si los precios de las commodities suben, el petróleo, el gas natural, pues obviamente los productos, la importación de productos se va a seguir incrementando, ya que entre los precios que más han subido, los valores que más han subido, ha subido la gasolina, el petróleo, por ejemplo, o en Europa el tema del gas natural que lo envía Rusia casi que a todos los países de Europa, precisamente que es la forma en que ellos pues consumen su energía. Entonces, todo esto hace que la inflación en el corto plazo pues no se vea de alguna manera que baje. Entonces, ¿qué pasa con este tema? Ya hablando con el tema de esto de la inflación, eh, resultó que hay una reunión de emergencia el día 14 de febrero del 2022, o sea, el día lunes. Esta reunión de emergencia no estaba programada eh, y se dice o se espera que el tema principal sea eh, el tema de la inflación. Aquí dice, ¿cuál es lo que se va a considerar principalmente? Entonces, como vemos acá, el tema a considerar es la determinación por el banco, por la mesa, los miembros, los gobernadores de la Reserva Federal para las tasas que cobra la Fed a los bancos, o sea, al final las tasas de interés. Entonces, ¿qué pasa? Como le ha incrementado tanto la inflación, como salió un dato mucho más alto, como no se ve que esto se esté controlando de ninguna manera, se anticipaba en un principio que iban a haber 3 subidas de tasas de interés en el 2022. Después, a final de año, se hablaba de 4 veces. Ahorita también se está escuchando 5 veces, inclusive había analistas de medios pues, económicos muy grandes y muy importantes que hablaba casi que la Fed le iba a tocar subir tasas en cada una de las reuniones que, que iba a tener durante el año, o sea que podrían ser más de 7 subidas de tasas de interés. Otras personas dicen, otros analistas esperan que en un inicio tenían pensado subir de 0.25% en cada reunión y terminar el año alrededor del 1%. Eso significa
3, 4 subidas al año y que como ha subido tanto la inflación, ya en esta primera subida de tasas, ya sea en febrero o en marzo, les iba a tocar subir la mínimo un 0,5, o sea, el doble de lo que se tenía pensado. Otros hablan de subirla al 0,75, o sea que ya a ellos les va a tocar hacer unas medidas o unas medidas mucho más agresivas a lo que se esperaba anteriormente. O sea que al final de cuentas todo esto es lo que va a mover el mercado, más que todo el tema de tasas de inflación y mirar qué sucede con el tema pues, de Ucrania y Rusia, que obviamente va a afectar mucho más la parte de petróleo y de gas natural y esto va a seguir generando presiones inflacionarias a nivel mundial. Llegando aquí al gráfico, como les comentaba en un inicio, se hizo el análisis en criptos. Como les quiero recordar siempre, pues esto es simplemente una opinión personal de cómo yo veo los mercados, no es una recomendación de venta, de compra, no es una recomendación de inversión. Y como todo, simplemente es un análisis que hacemos basados en los gráficos y que simplemente son ideas o probabilidades en los mercados. Nadie está exento que el día de mañana suceda algo inesperado y me cambie el comportamiento de los mercados. Pasa lo mismo en acciones, en bolsa, pasa lo mismo en criptos, como decíamos en el video anterior, pues trae una estructura, una tendencia bajista, tiene una proyección para seguir bajando mucho más, pero nadie está exento o no hay ningún problema en que el día de mañana por algún efecto tanto fundamental de criptos o de otra índole, pues el precio me cambie la tendencia bajista y empiece a subir de manera acelerada. Entonces simplemente es como para que tengamos en cuenta esto, conozcamos las diferentes zonas en donde los precios se mueven y qué podrían hacer en el futuro. Ya entrando de lleno aquí a la parte de gráficos, vamos a empezar por el Standard & Poor's, vamos a ver aquí el gráfico semanal. Yo aquí tengo ya unas zonas identificadas muy claramente. Casi que si ustedes miran estas zonas, tienen una distancia bastante similar una a la otra. Y es donde el precio me ha generado o me ha formado unos puntos estructurales más claros, ¿cierto? Ya sabemos que los puntos estructurales se forman cuando el precio me muestra, en este caso como es una estructura alcista, altos más altos, bajos más altos, ¿cierto? Entonces estas zonas a mí me empiezan a formar unos puntos estructurales que me sirven de base para mirar cómo se va a ir moviendo los mercados. Entonces ya hemos visto que desde hace bastante tiempo el precio trae una estructura alcista y a partir de este año, desde enero, mirando el gráfico semanal, el precio me hizo un máximo histórico en el índice, en el Standard & Poor's, y acá empezó a caer bastante fuerte. Tanto así que ya me rompió la estructura semanal, teníamos aquí el quiebre de estructura semanal, y en las últimas 3 semanas el precio me vino haciendo un retroceso, que es algo que miramos en el video anterior, de acciones y de índices. Esperábamos ver que ya que el precio me había cambiado una estructura, el precio me hiciera un retroceso e identificar en esa zona si ese punto iba a ser el punto adecuado para volver a buscar entradas en venta. Si nosotros aquí en el gráfico semanal hacemos un Fibonacci desde este punto alto, donde inició la caída, hasta el punto más bajo, vemos cómo el precio me hizo un retroceso perfecto a la zona del 61.8. Entonces me dejó la semana anterior esta vela con esta mecha en la parte alta, me dejó una vela casi que una shooting star. Esta segunda semana, o la semana que acabo de terminar, me dejó una vela exactamente igualita. Esto es lo que nosotros, si analizamos velas, es lo que se denomina, en este caso, un twister top, que lo que me dice es que son dos velas en una misma zona, casi de la misma configuración, y en este caso sería una señal bajista, ¿cierto? Mechas en la parte alta, vemos el 61.8, vemos como las medias móviles ya se cruzaron, vemos el quiebre de estructura,
Y con todo lo que vivimos ya por la parte fundamental, con lo que les conté anteriormente, con el tema de inflación, subida de tasas y todo este tema, pues es muy probable o altamente probable que el precio empiece a bajar. Si ahí vemos las proyecciones de acuerdo al Fibonacci, el menos 27 lo tenemos cercano a los 4.000 puntos, 4.060 aproximadamente. Nos confluye con esta zona estructural, el precio rompe con fuerza al alza, me hace un retroceso, acá me genera soporte y empiece a subir, ¿cierto? Entonces, este podría ser nuestra proyección a mediano plazo. Obviamente una primera zona a considerar es que el precio vuelve y llegue a estos mínimos que ya buscamos y dependiendo la fuerza o lo que vamos viendo durante la semana o las próximas semanas, pues esto es lo que podría suceder. Si la caída se va a extender muchísimo más, pues ya tenemos acá nuestra segunda zona de take profit, menos 61.8. Si yo me voy al gráfico diario, voy a ver esto mucho más fácil. El precio me formó un hombro, cabeza, hombro, como ya habíamos visto acá, me activó, cayó con fuerza, ya llegó a la proyección de este hombro, cabeza, hombro, me hizo este retroceso, acá ya vimos semanal en este 61.8, casi que me formó un doble techo, primero llegó una vez, intentó caer, volvió y subió, y acá otra vez cayó con fuerza. Entonces, viendo esto, como ya vimos en el análisis semanal, es muy probable, como les digo, que siga cayendo. Si vemos el Dow Jones, algo muy similar, hemos visto que el precio intentó romper, la vela me cerró por encima de esta parte de soporte, pero vemos la misma configuración que vimos en el Standard & Poor's, todos esos índices son muy similares. Impulso, retroceso 61.8, está dejando dos velas en configuraciones bajistas. Si todo sigue sucediendo como estamos viendo de manera fundamental, es muy probable que el precio caiga. Por último, el Nasdaq, que ya sabemos que es el índice tecnológico, que es donde están las empresas más grandes de Estados Unidos. Ya teníamos también nuestras zonas de gráfico semanal. Las zonas en donde el precio ha llegado. Impulso, retroceso, ya me están actuando aquí las medias móviles como resistencia. Voy a trazar el Fibonacci de esta última caída. En este caso el precio me rebotó, llegó hasta el 50% y cayó mucho más fuerte. Entonces lo mismo, si el precio sigue cayendo como estamos viendo acá, el menos 27 sería nuestra primera zona de take profit, como siempre lo tenemos, y esta zona me concluye con este punto de acá de soporte de estas velas. Vemos acá el precio rompe el alza, cae, me genera resistencia varias semanas, vuelve y sube, ya se me vuelve soporte y vuelve y sube. Me podría convertir en soporte. Llegado el caso que la caída sea muy, muy fuerte, siguiente zona 61.8, me concluye con esta zona de caja de resistencia, 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 y eventualmente sería una zona que se podría convertir en soporte. Ya habíamos dicho, traía canal de largo plazo, ya rompe el canal a la baja, cambia la estructura, la que ya estamos viendo con todo este tema del cambio del ciclo, precisamente por aumento de tasas de interés, por inflación y todos estos temas, que ya la bolsa podría tener un periodo correctivo bajista de más largo plazo. Acá vemos mucho más fácil las zonas, menos 27, como les decía, resistencia, soporte, resistencia, soporte. Podría llegar nuevamente hasta estos puntos que este me concluye con los 13.000 puntos en el Nasdaq, para entonces que lo tengamos en cuenta. Ya entrando a acciones, acá podemos ver cómo cerraron de bajistas todas las acciones el día viernes. En Amazon, vamos a ver el gráfico semanal,
En Amazon decíamos que una vez llegó el precio hasta estos niveles era muy probable que llegara hasta acá. Efectivamente, eso fue lo que hizo el precio. Llegó hasta estos niveles, sabíamos que antes eran soporte. Al romperlos con fuerza me hizo un retroceso y se me convierte en resistencia. Si yo trazo el Fibonacci de toda esta caída, vamos a ver qué me muestra. El precio llegó hasta el 50% y podría caer hasta estos niveles del menos 27 eventualmente. Este menos 27 me da con esta zona de resistencia que tenemos acá en gráfico semanal. Y el 61.8, como lo tenemos ahí abajo, ya lo vamos a ver, me confluye perfectamente con esta zona de mayor resistencia, que sería mucho más probable que esta zona de acá. Esta zona que vemos acá es mucho más corta, no tiene tanto, técnicamente, estructuralmente no es tan fuerte como esta zona de acá, para que eventualmente podría llegar hasta estos niveles. Obviamente, si nosotros hemos visto estas acciones en 3.700, $3.000, verlos en 2.000, pues es casi que volver a llegar a la época donde empezó la pandemia del COVID, que todo cayó tan fuerte, pero son empresas demasiado grandes. Si eventualmente el precio fuera capaz de llegar hasta estas zonas, pues serían zonas demasiado buenas para comprar acciones y tenerlas ahí a largo plazo. Ya sabemos que en el largo plazo los índices de las acciones suben. Lo mismo criptos también. Hemos visto por la historia de las criptos que a pesar de que sea muy corta, siempre ha subido y han subido de forma muy fuerte. Entonces, eventualmente todo este tipo de activos serían buenos si tenemos la forma de esperar un poco y buscar precios más atractivos, pues tener esas acciones pues en vistas pues a largo plazo. Una cosa es hacer especulación y trading, que eso es más de corto plazo y lo podemos utilizar en las plataformas, pero si tenemos la forma de comprar acciones de alguna manera abriendo cuentas con un broker, tengo entendido que en Colombia hay brokers que ofrecen acciones de Estados Unidos. Si estoy en Estados Unidos, inclusive en Australia, pues serían buenas alternativas. Es esto lo que muestra técnicamente, con proyecciones y probabilidades que nos muestran los gráficos. Tesla, igual, ya hemos dicho que había rebotado en el 61.8, pero como todas las acciones tecnológicas, como vemos en el Nasdaq, la última semana fue bajista. Tenemos esta línea de tendencia, hay que mirar si es capaz de soportar esta línea de tendencia, pero si va a continuar con el movimiento que ha traído el índice, pues podríamos esperar más caídas en este tipo de acciones. Como les digo, eventualmente acciones muy buenas para tener en cuenta, para tener y comprar a largo plazo. Apple. Apple rebotó bastante fuerte, tuvo unos resultados bastante buenos. Aquí vemos el 27 de enero, las ganancias fueron 10.58% más alto de lo que tenían pensado. Los ingresos fueron 4.15 más altos de los que habían pensado, pero como todas las empresas ya vienen advirtiendo pues del tema de la cadena de suministros, de todo lo que podría suceder, de que cómo esto puede afectar sus ingresos a futuro. Pero eventualmente, si el precio o los índices siguen cayendo, es una zona muy probable a visitar nuevamente, sería esta zona de los $155, para ver qué sucede. Si operamos de manera técnica, pues el precio podría estar haciendo un hombro cabeza hombro invertido. Aquí les voy a mostrar, sería el primer hombro en la cabeza, el segundo hombro. Tendríamos aquí la línea de cuello aproximadamente. O sea que si vamos a entrar en este activo en compra, si nos llegara a dar la oportunidad, pues es muy importante que nos rompa esta zona para tener mayor tranquilidad y tener mayor confirmación. Mientras no me rompa esta zona y con todo lo que estamos viendo en términos fundamentales, inflación, noticias, tasas de interés, viendo cómo están cayendo los índices,
pues es muy probable que antes continúe a la baja igual al resto de acciones. Facebook o Meta, ya supimos o ya hablamos de esto, resultados bastante malos en el cuarto trimestre, aunque en términos generales año a año los resultados fueron muy buenos. Entonces pues también si ustedes ven noticias y leen noticias, dicen que han castigado demasiado fuerte a Facebook o a Meta con estos resultados, que no reflejan en realidad cómo le fue bien durante el año, pero pues el cuarto trimestre estuvo bastante mal. Ya también estaban hablando de cómo les iba a afectar las nuevas políticas de Facebook, de Apple, con su tema de publicidad. Normalmente Meta o Facebook tienen la mayoría de los ingresos por publicidad, entonces ya se decía pues que iban a perder bastante dinero por este tema. Pero técnicamente, después de toda esta caída fuerte, el precio ya está en una zona bastante interesante. ¿Por qué? Porque ya vemos acá cómo fue esta zona de resistencia, soporte, me llegó nuevamente a esta zona, esto ya es un largo plazo, y nosotros vemos desde sus máximos el precio ha caído casi un 44%, eso es demasiado. Y obviamente son empresas muy grandes que a futuro tienen muchísima proyección. Entonces es lo mismo, si yo tengo la posibilidad de comprar acciones de Facebook o de Meta para largo plazo y para tenerla, sería una muy buena opción. Ya obviamente en tema de especulación, pues mientras siga cayendo así de fuerte, pues lo más recomendable es esperar a ver que me muestre alguna señal de querer recuperar un poco antes de ya entrar pues con más fuerza en ese tema de especulación. Nvidia, hemos dicho que el precio iba a rebotar sobre esta zona, en 78.6, exactamente me hizo ese rebote, me hizo un retroceso. Si vemos en el gráfico diario, tenemos esta línea de contratendencia, preciso el precio llegó hasta esa línea y nuevamente cayó. Nuevamente cayó, así que también toca estar mirando qué sucede. Como las demás acciones tecnológicas, índices, puede seguir cayendo más, pero podemos pues tener como más claridad a ver qué podemos hacer con estas acciones. Microsoft, teníamos un canal de largo plazo alcista, lo rompe, hace un retroceso y otra vez vemos cómo está cayendo. Probable obviamente que sigue cayendo otra vez a los $280 y mirar en el largo plazo qué más nos puede mostrar. Si otras un Fibonacci este último movimiento, el precio llegó hasta el 78, control resistencia, aquí empezó a caer. Si es por proyecciones, acá tenemos el menos 27 y me concluye exactamente con esta zona de resistencia anterior. Si el precio sigue cayendo, podríamos verlo nuevamente en los $260 por acción aproximadamente. Habíamos dicho que si el precio rebotaba en esta zona era probable que llegara en Adobe hasta 570 aproximadamente. El precio nunca fue capaz de superar esta resistencia. Antes me hizo un doble techo y continuó cayendo. Es muy probable que el precio llegue por ahora en el corto plazo hasta los 440, $450 por acción, que es donde tenemos esta congestión a cabo, esta zona de soporte. Berkshire Hathaway, que es el fondo de inversión de Warren Buffett, habíamos dicho que llegaba hasta el 61, volvía a subir, ya nos hizo el movimiento de las pocas acciones que ha venido subiendo en el último tiempo, también como resultado precisamente porque desde hace mucho rato Warren Buffett estaba en cash, cada vez tenía más cash, estaba vendiendo acciones, entonces pues todas estas caídas en cierto
forma no le ha afectado tanto en su portafolio. Pero entonces ya vemos acá cómo se está formando un posible doble techo. Hay que ver si el precio es capaz de continuar con ese movimiento que trae con bastante fuerza o si vamos a encontrar aquí un poco de resistencia en el precio. Según la proyección de este impulso, retroceso, menos 61, el precio podría llegar a casi menos 27, que serían más o menos los 330 por acción. Acá, los 330 por acción. Google, teníamos acá esta zona de resistencia. Hablamos también de Google en el último video, y habíamos dicho que había tenido este movimiento o este gap alcista bastante fuerte, ya que había anunciado, por un lado, unos resultados muy buenos, 1 de febrero, ganancias 10.87 más de lo esperado, ingresos 4.23% más de lo esperado, y aparte había hablado del split de las acciones de 20-1, que iba a ser split, que las acciones normalmente en estos momentos están en 2.600 y una acción se va a dividir en 20, entonces va a ser mucho más fácil que inversionistas más pequeños puedan invertir en esta acción. Entonces esa noticia y todos esos resultados hizo que el precio subiera con tanta fuerza, pero ha continuado y ha tenido este retroceso, al igual que la caída en todas las empresas tecnológicas, y ha caído con bastante fuerza. A ver el gráfico semanal que nos dice. Entonces vemos acá en este techo que tenía, el precio llegó allá, vuelve y cayó con fuerza. Si vemos acá en gráfico semanal un punto, más o menos podría ser esta zona, donde el precio puede caer eventualmente. Difícil tener puntos estructurales con estas acciones que han subido tan fuerte. Miren que los puntos estructurales son un poco, pues son muy rápidos, son movimientos muy rápidos, pero podría tener entonces este punto, más o menos los 2.400, o que nuevamente llega aquí hasta los 2.500, que fue el mínimo anterior antes de esta subida. Y por último tenemos Netflix. Caída bastante fuerte, todavía no se ve señal de querer revertir esa tendencia o ese movimiento. Escuchaba que le tocó subir precios, que tuvo menos crecimiento. Escuché también que Disney Plus tuvo unos ingresos, unos resultados demasiado buenos, que es casi que una de las competencias directas de Netflix. Entonces esto ha hecho precisamente que la burbuja, entre comillas, haya estallado, también por todo el tema de que ya se está diciendo que la pandemia está acabando, obviamente mientras todos están en la casa, trabajando desde la casa, todo el mundo en la época de los lockdowns o las cuarentenas o los encierros, todo el mundo empezaba a abrir cuentas o suscripciones en Netflix porque estaba en la casa, podía ver películas, podía ver de todo, ya en el momento en que empiezan obviamente a abrir otra vez más las fronteras, de que están hablando de regresar a los lugares de trabajo, ya se pueden hacer muchas más cosas, pues obviamente ya estos resultados empiezan a estallar. Lo mismo pasó con Zoom y con Peloton y con muchas otras acciones pues que se inflaron muy rápido con este tema de la pandemia. Entonces todavía podría caer más. Es una empresa muy grande que también a futuro tiene muy buenas proyecciones, que también podría ser bueno tenerlas en cuenta en un futuro. Por ahora todavía no nos ha mostrado nada, no ha pasado nada con esta acción. Entonces, listo, eso es todo por este video. Espero les guste, les sirva. Duda, preguntas,
la pueden hacer en los comentarios, me pueden escribir en las redes sociales para que pues, podamos comentar un poco más de qué estamos viendo en el mercado de acciones. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.